30 de junio de 1908. 7 de la mañana en la cuenca del río Podkamenaya-Tunguska, en pleno corazón de Siberia. Un pastor llamado Semyon Semenov está sentado en el porche de su casa, a 65 kilómetros del punto donde, segundos después, el cielo se va a partir. Lo que registra ese hombre y lo que confirman décadas más tarde los instrumentos de medio planeta es esto: una explosión equivalente a entre 10 y 15 megatones. 1000 veces la bomba de Hiroshima. 80 millones de árboles derribados en un abanico de 2150 kilómetros cuadrados, todos apuntando hacia afuera desde un mismo centro, como las agujas de un reloj roto. Y sin embargo, cuando las primeras expediciones científicas llegan al lugar, casi 20 años después, no encuentran nada. Ni cráter, ni un solo fragmento de meteorito de tamaño significativo, ni un cuerpo extraño enterrado en el suelo que explique, por sí solo, semejante devastación. Ese es el expediente que abrimos hoy. No es un mito de ciencia ficción ni una leyenda siberiana exagerada con el tiempo. Es el mayor evento de impacto documentado en la historia moderna de la Tierra y sigue, en algunos puntos clave, sin resolverse del todo casi 120 años después. Hay un número en este caso que lo cambia todo: la altitud exacta a la que se produjo la detonación. Porque si el objeto que golpeó Siberia hubiera llegado hasta el suelo, no estaríamos hablando de un bosque arrasado. Estaríamos hablando de un cráter capaz de tragarse una ciudad entera, de un agujero en el mapa comparable al de los grandes impactos prehistóricos. Vamos a seguir la evidencia, pieza por pieza, hasta llegar a esa cifra exacta, la que explica por qué no hay agujero y por qué eso, paradójicamente, es la parte más aterradora del caso. Porque un cráter, por brutal que sea, es un daño localizado, contenido, medible con una cinta métrica. Lo que ocurrió en Tunguska fue otra cosa. Fue energía pura liberada en el aire libre, sin punto de contacto, expandiéndose en todas direcciones sobre un territorio equivalente a una gran área metropolitana moderna. Ese es el tipo de expediente que un investigador no puede cerrar mirando solo el suelo. Hay que mirar hacia arriba. La primera señal del expediente aparece mucho antes de que cualquier científico pise la taiga siberiana. Aparecen los sismógrafos de media Eurasia. Estaciones en Alemania, en Reino Unido, incluso en Java, a más de 8.000 kilómetros de distancia, registran esa mañana una onda de presión atmosférica que da la vuelta al globo. No una vez, sino 2 veces completas. Los operadores de esas estaciones no saben qué anotar en sus cuadernos. No hay terremoto conocido que encaje con ese patrón de onda, ni ninguna erupción volcánica registrada esa semana en ningún punto del planeta. La segunda pista es todavía más extraña, y esta la aportan miles de testigos sin relación alguna entre sí, desde Asia hasta Europa Occidental. Durante varias noches, después del 30 de junio, el cielo nocturno no se oscurece del todo. En Londres, la gente puede leer el periódico a medianoche sin necesidad de una lámpara encendida. En Suecia y en el norte de Rusia se reportan nubes noctilucentes de un brillo nunca antes documentado. Los astrónomos de la época no logran explicar ese fenómeno con ningún modelo conocido, y algunos llegan a especular, sin ninguna evidencia sólida, con causas que van desde erupciones volcánicas invisibles hasta fenómenos eléctricos atmosféricos sin precedente. La tercera pista es la que más incomoda al expediente. Nadie, absolutamente nadie, envía una expedición científica seria al lugar exacto del impacto hasta 1927. 19 años después del evento. ¿Por qué un suceso de esta magnitud, capaz de generar ondas sísmicas globales y anomalías lumínicas visibles a miles de kilómetros de distancia, tarda casi 2 décadas en ser investigado directamente sobre el terreno? La respuesta oficial habla de la distancia extrema, del clima hostil de Siberia y de la revolución rusa y la posterior guerra civil que sacude el país entero en esos años, dejando pocos recursos para expediciones científicas a zonas remotas. Pero queda una pregunta abierta que no cerramos todavía. ¿Cómo encaja un silencio institucional de casi 2 décadas con la magnitud de lo que los propios registros internacionales estaban gritando ya en 1908? Y hay una segunda pregunta pendiente, todavía más incómoda. Cuando por fin llega la primera expedición, liderada por el mineralogista Leonid Kulik, convencido de que iba a encontrar un cráter de impacto repleto de fragmentos metálicos recuperables, ¿por qué Kulik se encuentra en su lugar con un paisaje que no coincide con ninguno de los modelos de impacto meteorítico conocidos hasta entonces?
Un bosque tumbado en abanico, sí, pero ningún cráter en el centro exacto de ese abanico. Kulik regresa a esa zona en más de una ocasión durante los años 30, cada vez con mejores instrumentos y cada vez con el mismo resultado. Ni rastro de un cuerpo sólido enterrado bajo la turba siberiana. Esa evidencia queda sobre la mesa sin resolver todavía. Seguimos. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Lo que viene conecta este caso con algo que sigue pasando ahora mismo, en 2026. Suscríbete y activa la campana. Y quédate hasta el final. La cifra exacta que explica por qué nunca hubo cráter no te la voy a adelantar todavía. Hay que seguir la pista. Este expediente no es arqueología muerta ni un capítulo cerrado de la historia de la ciencia del siglo pasado. Hay un caso abierto, con el mismo patrón exacto, y está activo ahora mismo, no en la Siberia remota de 1908, sino a plena luz del día, sobre una ciudad rusa moderna, con calles, colegios y cámaras de tráfico. El 15 de febrero de 2013, un objeto de apenas 20 metros de diámetro entra en la atmósfera sobre Chelyabinsk, a menos de 2.000 kilómetros de donde cayó el objeto de Tunguska. No llega al suelo. Se desintegra en el aire a una altitud de unos 30 kilómetros, liberando una energía equivalente a media megatón, una fracción diminuta de lo que se calcula para 1908. Y aún así, la onda expansiva revienta ventanas en más de 7.000 edificios repartidos por varias ciudades de la región y deja a más de 1.500 personas heridas, la inmensa mayoría por los cristales que salen disparados hacia el interior de sus propias casas y oficinas. Ese evento, capturado por cientos de cámaras de salpicadero rusas en tiempo real, algo que ningún testigo de 1908 pudo ofrecer, nos da algo que Tunguska nunca tuvo: pruebas visuales e instrumentales, fotograma por fotograma, de cómo se comporta exactamente un objeto que estalla en el aire antes de tocar tierra. Chelyabinsk es, en esencia, la miniatura moderna del expediente Tunguska. Y si un objeto 100 veces más pequeño que el de 1908 fue capaz de generar ese nivel de destrucción, el investigador que sigue la lógica estricta del caso solo puede llegar a una conclusión inquietante. El patrón físico sigue siendo exactamente el mismo. La mecánica de la explosión sigue siendo la misma. Y el cielo no ha dejado, en ningún momento de la historia reciente, de recibir este tipo de visitantes. La diferencia real entre 1908 y 2013 no es la física del fenómeno. Es que en 2013 tuvimos cámaras, sismógrafos modernos y redes de vigilancia. En 1908 solo tuvimos un bosque destruido, un puñado de testigos dispersos y un silencio institucional de casi 20 años. Aquí es donde el expediente se cierra, o al menos donde cerramos lo que la evidencia disponible permite cerrar con rigor. La ausencia total de cráter, la ausencia de fragmentos metálicos significativos y la forma exacta del bosque derribado en un patrón radial que se abre desde un punto central sin llegar a tocar el suelo en ese punto. Todo esto apunta, según el consenso científico actual, a una única explicación coherente. El objeto que llegó a Tunguska no impactó contra la superficie terrestre, estalló en el aire. Los modelos más aceptados por la comunidad científica sitúan esa detonación entre 5 y 10 kilómetros de altitud, un rango que puede sonar abstracto hasta que lo comparamos con algo conocido para cualquiera que haya volado alguna vez. Los aviones comerciales vuelan, de media, a unos 10 kilómetros de altura. El objeto de Tunguska se convirtió en una bomba de entre 10 y 15 megatones detonando, literalmente, a la altura de crucero de un avión de pasajeros. Ese es el factor X que prometimos al abrir este expediente. No fue el impacto directo contra el suelo lo que arrasó 80 millones de árboles en cuestión de segundos. Fue la onda de choque de una explosión aérea, una detonación que liberó, en un instante, a esa altitud precisa, una energía equivalente a 1000 bombas de Hiroshima juntas. Y aquí la honestidad forense es obligatoria, porque este expediente no se cierra con un 100% de certeza en todos sus detalles. La ciencia tiene un consenso fuerte sobre que se trató de un objeto rocoso o de un cometa de hielo que se fragmentó y se vaporizó casi por completo en la atmósfera, pero no existe un acuerdo cerrado al 100% sobre su composición exacta, precisamente porque nunca se recuperó del terreno un fragmento inequívoco del propio objeto que lo confirme sin ambigüedad. La evidencia apunta con fuerza a esta explicación. La ciencia, en su rigor, todavía no la ha sellado como un hecho absoluto e irrefutable hasta el último detalle. Y esto nos lleva al punto ciego
que este expediente sigue teniendo abierto hoy, en pleno 2026. La detección de objetos del tamaño de Tunguska, de entre 50 y 60 metros de diámetro aproximadamente, sigue siendo, según reconocen los propios organismos internacionales de vigilancia espacial, una de las zonas más débiles de todos los sistemas de rastreo planetario actuales. Los grandes telescopios de vigilancia están optimizados, sobre todo, para detectar objetos de 1 kilómetro o más, capaces de una extinción a escala global. Y esos sí están, en su gran mayoría, catalogados y monitorizados con precisión. Pero los objetos del tamaño de Tunguska, demasiado pequeños para activar las grandes alarmas de extinción masiva y demasiado grandes para ser completamente inofensivos, siguen escapando con relativa facilidad a la detección temprana. El propio caso de Chelyabinsk lo demostró sin margen de duda alguno. Aquel objeto llegó sin ningún tipo de alerta previa, sin que ningún sistema lo detectara, porque venía desde la dirección exacta del Sol, un ángulo ciego estructural que ningún sistema de vigilancia terrestre resuelve todavía por completo, porque la luz solar directa impide observar esa franja del cielo. Ese es el punto ciego institucional que sigue hoy sobre la mesa de este expediente. Y si este expediente te toca de cerca, si vives en una zona con una densidad de población alta o cerca de infraestructuras críticas, esto es lo que el propio registro geológico y el caso de Chelyabinsk sugieren que conviene tener claro, sin caer en ningún tipo de alarmismo. Primero, la señal de alerta temprana más citada por los propios testigos de Chelyabinsk no fue un sonido, fue un destello de luz intensa cruzando el cielo, seguido, decenas de segundos después, por una onda expansiva sonora que llegó mucho más tarde que la luz. Ese desfase temporal es la clave práctica. Si alguna vez presencias un fenómeno lumínico similar en el cielo, alejarte de ventanas y superficies de cristal es la medida más simple y más efectiva que existe, precisamente porque la mayoría de los heridos en Chelyabinsk lo fueron por vidrios rotos que salieron disparados hacia el interior, no por la onda expansiva en sí misma. Segundo, no asumas que un evento así solo puede llegar acompañado de un cráter visible o de una alerta institucional previa. El propio registro histórico muestra, con 2 ejemplos separados por más de un siglo, que estos objetos pueden llegar, y de hecho suelen llegar, sin ningún aviso oficial anterior. Y tercero, los organismos de defensa planetaria que existen hoy, encargados de coordinar la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, publican de forma pública y periódica sus catálogos de seguimiento. Saber que existen y saber que este es precisamente el tipo de objeto que con más frecuencia se les escapa es en sí misma la información de conciencia situacional más honesta que este expediente te puede ofrecer. Esto no es un manual de búnker ni una guía de supervivencia extrema. Es, simplemente, entender con claridad qué parte del cielo seguimos vigilando peor que el resto. Si te interesa seguir expedientes como este, casos donde la versión oficial deja huecos concretos que la ciencia todavía sigue rellenando pieza por pieza, este canal existe exactamente para eso. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo expediente que abramos puede estar más cerca de ti, geográfica o temporalmente, de lo que imaginas ahora mismo. Quedan sobre la mesa de este caso 2 objetos frente a frente. Un bosque de 80 millones de árboles caídos en 1908, en un rincón remoto de Siberia que casi nadie visitó durante casi 20 años. Y un cielo, el de hoy, en 2026, que seguimos vigilando con más agujeros de los que probablemente nos gustaría admitir en público. La ciencia cerró hace décadas la explicación general del expediente Tunguska, una explosión aérea, sin cráter, a la altura de crucero de un avión. Pero no cerró, ni de lejos, la pregunta de cuántos objetos parecidos, de ese tamaño exacto, demasiado pequeños para las grandes alarmas planetarias y demasiado grandes para ser inofensivos, están ahora mismo cruzando en silencio el sistema solar, sin que ningún telescopio de la Tierra los haya visto todavía. ¿Cuántos Tunguska más ha habido ya en algún punto del océano, del desierto o de una región deshabitada que simplemente nadie estaba mirando en el momento exacto para registrarlo?